Frank Lloyd Wright nació el 8 de junio de 1867 en Wisconsin de los Estados Unidos. Su madre, Anna Lois Jones Wright, provenía de familia de galeses y su padre, William Kerry Wright, provenía de Massachusetts de los Estados Unidos. En 1885 el divorcio de los padres de Wright está finalizado. Se queda con su madre y nunca ve a su padre. Asiste a Madison High School, aunque no se graduó. Se convierte en un dibujante a medio tiempo para el profesor de ingeniería civil Alan Conover. En 1888 decidió ir a Chicago, donde es contratado por Louis Sullivan, donde reconoce su talento y lo promueve a jefe de diseño, a cargo de todo el trabajo residencial de Adler y Sullivan. En 1893 abandona el estudio de Sullivan por un altercado que tuvo con él abriendo su propio estudio de arquitectura profesional. Wright fue uno de los principales maestros de la arquitectura del siglo XX, precursor de la arquitectura orgánica, iniciador del movimiento de las casas de las praderas, desarrollando el concepto usoniano de la vivienda. El término usoniano lo utilizaba para referirse a su visión del paisaje de los Estados Unidos, incluyendo la arquitectura y el urbanismo. Se caracterizó por crear espacios abiertos que se relacionaran con la naturaleza. Iba en contra de los espacios interiores cerrados y aislados de su contexto. Wright tuvo un profundo dominio de los materiales, prefirió siempre utilizar los materiales más naturales, como piedra, madera, ladrillo, hormigón y bloques de hormigón. Las casas de las praderas. A raíz de su primera y prolongada estancia de 6 meses en Japón, en 1905 su interés por el arte oriental irá creciendo hasta convertirse en un gran coleccionista de arte. La horizontalidad de los complejos arquitectónicos japoneses junto a su relación con la naturaleza fue el origen de inspiración para muchas de las casas de las praderas. Casa Everett Conley. En 1906 construye la casa Everett Conley en Riverside, Illinois. Es uno de los mayores proyectos residenciales de jardinería que llegó a realizar en la etapa de las casas de las praderas. El programa residencial principal, módulo de cocina y sirvientes, garaje, establo y vivienda del jardinero se reparte por el terreno en diversos volúmenes independientes unidos por galerías cubiertas, a excepción del hall y la sala de juegos que se encuentran en planta baja. El resto de las estancias se desarrollan en un solo nivel, aunque elevado. De este modo se mantiene la horizontalidad del conjunto, generando una comunicación entre jardines a través de pasos cubiertos bajo galerías. Las paredes de la casa están adornadas en su fachada con azulejos de colores. Posee muchas puertas y ventanas de vidrio, permitiéndole esa relación del interior con el exterior que Wright mantenía bajo su concepto. En su interior, una gran chimenea es el sostén de la habitación. En el techo asciende el centro del recinto siguiendo la forma del tejado, buscando ser un cobijo en la inmensidad. El mobiliario también es diseñado por Wright. Está reducido a lo más necesario con el fin de alterar mínimamente el conjunto habitacional. La posición de la construcción en el terreno es en este caso estratégica. Si nos fijamos en la planta, el volumen en U se sitúa en perpendicular al eje del acceso y a cierta distancia a cada uno de sus extremos. Esa lejanía permite un recorrido previo al jardín, al que se accede bajo 2 galerías enfrentadas. El objeto de la arquitectura no se centra únicamente en sí mismo, sino en la percepción del observador, favorecida por esa relación entre la construcción y el espacio exterior, entre el volumen ocupado y el vacío. Casa Frederick Ruby. En 1908 se construye la Casa Ruby, creada por un encargo de Federico Ruby en Chicago. La Casa Ruby fue la mejor de las casas de las praderas de Wright. Una de las razones del enorme éxito que tuvo esta casa radica en las exigencias explícitas del cliente. Deseaba una casa protegida contra incendios, sin espacios cerrados en forma de bloques y sin los elementos decorativos habituales, como cortinas o alfombras compradas. Como ingeniero, Frederick Ruby quería además una
casa que funcionara como una buena máquina. La situación en un ángulo del terreno explica en gran parte su forma, muy similar a la de otras casas de las praderas. Wright solía diseñar él mismo los elementos ornamentales. En este caso, se ocupó de cada detalle, incluyendo los dibujos geométricos de las puertas, ventanas, techo, vidrieras y el mobiliario, como el recibidor, el comedor y los salones, y las piezas textiles, entre ellas las alfombras. El legado que nos dejó Wright: diseñó espacios en los que cada habitación o sala se abría a las demás, por lo que se obtenía gran transparencia visual, profusión de luz y sensación de amplitud para diferenciar una zona de otra. Recurría a divisiones de materiales ligeros o techos de alturas diferentes, evitando los cerramientos sólidos innecesarios. Así, Wright estableció por primera vez la diferencia entre espacios definidos y espacios cerrados. Taliesin Studios. Taliesin, en 1937, fue la casa y finca de América de Frank Lloyd Wright, situado al sur de la localidad de Spring Green, en el condado de Iowa, Wisconsin, Estados Unidos. Fue desarrollado en un terreno que originalmente pertenecía a la familia materna de Wright. Wright diseñó la estructura de Taliesin 2 años después de salir de su primera esposa y casa en Oak Park, Illinois, con una amante, Mama Botry. Vale aclarar que hubo 2 casas Taliesin en Wisconsin antes de la actual. La primera se quemó por un incendio intencional donde murió la segunda esposa de Wright en el año 1914. La segunda residencia se quemó en 1925 accidentalmente. Taliesin 3, la actual, también se conoce como Taliesin East, Casa del Este. El diseño del edificio original fue consistente con los principios de diseño de la Escuela de las Praderas, emulando la planitud de las llanuras y la naturaleza. Taliesin West hoy es el campus principal de la Escuela de Arquitectura. Toda la propiedad se extiende por 250 hectáreas y hacen falta más de $100 millones para concretar una restauración completa y dejarla como se encontraba en 1959 cuando falleció el gran arquitecto. La visitan más de 20.000 personas cada año. La Casa Kaufman, o mejor conocida Casa de la Cascada, fue construida en 1936 y 1939 sobre una cascada del río Bear Run en el condado de Fayette del estado de Pensilvania. La casa sigue los principios de arquitectura orgánica enfatizados por Wright en su escuela y estudio Taliesin. La Casa Kaufman está posada sobre un terreno ligeramente accidentado, rodeado de un bosque de árboles que le da cobijo a esta casa. Del terreno se extrajeron rocas que conforman la mampostería de la parte baja de la fachada del edificio, resaltando Wright la importancia de utilizar materiales autóctonos. El resto de la fachada es color crema, color contrastante con el entorno verde o marrón según la estación que se encuentre. La casa, de 2 plantas, se extienden horizontalmente con prominentes voladizos y terrazas. Sin embargo, se encuentra un núcleo que crece verticalmente en el que está la chimenea. El acceso a la Casa de la Cascada es muy especial y sutil. La transición del exterior al interior se ha hecho cubriéndolo con un enrejado de hormigón que produce un juego de puntillismo de luz y sombra, similar al del follaje. La Casa Kaufman es el vivo ejemplo de la integración de la edificación con los factores ambientales del lugar, uso y función, materiales nativos, el proceso de construcción y del ser humano o cliente. El edificio Johnson Watts fue construido en 1936 y 1939 en Racine, Wisconsin, para el presidente de la empresa Hugh Johnson. Wright prometió a su cliente que se encontraría con un mundo aparte, un bosque ajeno a lo que pasaba fuera de él, donde no habría más ruido que los generados por la propia selva y la luz natural que entraría de forma uniforme desde arriba, como si cayese directamente de la bóveda celeste.
La sede de la Johnson Wax se situaba en una zona industrial y Wright decidió crear un entorno cerrado, iluminado desde arriba. La entrada está dentro de la estructura, penetrando por un lado del edificio con una marquesina cubierta en el otro lado. La marquesina está sostenida por versiones más bajas de la columna de hormigón. El bajo techo de la marquesina crea una compresión del espacio que posteriormente se expande cuando se entra al edificio principal, donde las columnas se elevan más de 2 plantas. Este aumento de altura al entrar en el edificio administrativo crea una liberación de la compresión espacial que hace que el espacio parezca mucho mayor de lo que es en realidad. Los espacios entre los círculos son claraboyas realizados con tubos de vidrio Pyrex. En las esquinas donde las paredes usualmente se encuentran con el techo, los tubos de vidrio continúan y conectan con las claraboyas, creando un efecto de claristorio y dejando entrar una agradable luz indirecta. La gran sala de trabajo es la mayor extensión del espacio y no tiene muros interiores. Fue destinada originalmente para los secretarios de la Johnson Wax Company, mientras que un entresuelo alberga las oficinas de los administradores. El edificio niega deliberadamente su entorno. Se encierra en sí mismo como una fortaleza aislada de su entorno que permitió a Wright generar su propia idea de arquitectura de paredes hacia adentro, solucionando la relación de un entorno insalubre y hostil mediante la negación rotunda. El edificio no tiene ventanas, solo largas fachadas ciegas y paredes contundentes de ladrillo rojo. Museo Solomon Guggenheim. El interés principal del Museo Guggenheim en Nueva York reside en el salón de exposición con su gran espacio central rodeado por una rampa helicoidal que va abriéndose a medida que asciende. El ambiente impresiona por su amplitud y el ascenso y descenso de la rampa. El visitante será conducido por medio de ascensores hasta el final de la rampa, de donde se podrá ir descendiendo lentamente y sin esfuerzo mientras contemple las obras expuestas. La galería de exposición está iluminada naturalmente mediante una gran claraboya central y por una faja de luz reflejada que acompaña la rampa en todo su recorrido. Sin duda, el Museo Guggenheim se vive en su interior, que se inicia en su recorrido en torno a un gran vacío que fomenta la reflexión y el disfrute del arte.